Bueno, la razón por la cual estaba tan nervioso en escena, que hace rato no me pasaba, es porque hace mucho no tocaba cello. Y el gran equipo que estuvo acá y ustedes me han alcahueteado cerrar mi proceso educativo en la Javeriana como lo comencé, tocando. Entonces, muchas gracias. Va a ser un pequeño sondeo de agradecimientos que estoy seguro que se me van a quedar cortos. Muchas gracias a Carlos por contarme su vida, ya sabrán un poquito para dónde va. Muchas gracias a él y por estar aquí y honrarnos en la cena. Gracias al equipo con el que siempre trabajo, con Camilo, con Julián, por estar apoyándome incondicionalmente en todo momento. Así llegué tarde, muy tarde, y los dejé solos. Siempre están ahí y muchas gracias de verdad. Gracias a David y gracias a mi primo Miguel por haber apoyado con los arreglos que escucharon el día de hoy por parte de la banda. Gracias a Julianita, que también estuvo ahí firme aquí en la voz. Gracias a Felipe Escárraga, el otro miembro de la banda que a último momento apareció. Gracias a este equipo, gracias a Juan, que hace rato no lo veía, se creció, lo recordaba como así de grande, que estuvo aquí en escena con nosotros. Gracias a este equipo. Juan, gracias a todo este equipo por correr con este proyecto que montamos en 3 segundos en esta prueba de esta obra de teatro que ya más adelante les contaré. Gracias al equipo de ingeniería por habernos apoyado en todo momento, por ser tan amables y tan pacientes. Gracias a Billy, que también me vio crecer en esta facultad. Muchas gracias. Gracias a Valeria y a Paola, que estuvieron atrás apoyando en luces y en sonido. Gracias a Óscar Acuña, a Carolina Rubio, a Luis Gabriel Mesa por apoyarme a pesar de mis torpezas burocráticas en la producción de este evento. Claramente me quedo corto de agradecimientos. Gracias a Malú y gracias a Gisela por acompañarme en la creación de este proyecto. Gracias a mis padres porque siempre están ahí y a todas las demás personas del... ¡Ay! Gracias a mi hermano por permitirme robarle su cumpleaños, que es hoy. ¡Feliz cumpleaños, Nardo! Gracias a Maca, con la que trabajé solamente 2 meses y siempre es tan bonita y me está apoyando. Muchas gracias, Maca. Y gracias a todas las personas que no estoy nombrando y que procuraré nombrar en el escrito cuando lo entreguen, si se me olvidaron el día de hoy. Pero vamos a comenzar. Esto es una tesis de maestría en musicología y hasta ahora solamente hemos visto una obra de teatro y unas canciones. Vamos a ver de qué trata esto, ¿listo? Entonces, Pau, cuando te diga siguiente, siguiente. Por ahora. Cuando yo tenía unos 13, 14 años, mis amiguitos del colegio decidieron que era muy masculino escuchar metal, que era hora de vestirnos de negro, que Charly García no era lo suficientemente pesado, que si pasamos por Metallica y luego nos vamos a Killcrops y luego terminamos en Gorgoroth y entre más denso y más oscuro y más pesado, claramente más masculinos, aunque tengamos el pelo largo y nos vistamos siempre de negro. Y yo, como quería pertenecer a este grupo de amiguitos, pues dije, no, pues también, ¿no? Y pues incluso hoy en día sigo vistiéndome de negro y con el pelo largo. Y esto es un ejemplo de lo importante que puede llegar a ser la música en cómo nos vamos construyendo como sujetos, como sujetos. Seguramente todas ustedes podrán recordar también algún evento en el que cierto género musical, ciertas canciones les acompañaron una tusa, o esas canciones a grito herido que cantan en conciertos, ¿cierto? Que nos han acompañado desde siempre. Hoy vamos a hablar de eso. Hoy voy a hablarles un poco sobre la música y la identidad. Este proyecto se llamó Causas y Azares, otra referencia más a Silvio Rodríguez, una mirada a la construcción identitaria de un silbiófilo en relación con la música de Silvio Rodríguez Domínguez, que es hasta ahora todo lo que hemos escuchado el día de hoy. Siguiente. Bueno, identidad es un concepto complejo y claramente hay que definirlo para abordar este proyecto de investigación. Este concepto se empieza a usar teóricamente en la academia en 1950 por un autor llamado Erik Erikson. Se llamó Erik Erikson porque era huérfano y dijo que él era hijo de sí mismo, Erik Erikson. Y él empezó a usar el concepto de identidad para hablar de la adolescencia. Él va a hablar de unas etapas de desarrollo. En cada etapa se va generando un conflicto y cuando se resuelve el conflicto podemos pasar a la etapa siguiente. Erikson va a introducir el conflicto
de la identidad versus la difusión de la identidad en la adolescencia. Y lo que él plantea es que según cómo nosotros desarrollemos este conflicto, estaremos preparados para abordar la vida adulta o no. Hay varias opciones: lo hacemos correctamente, aplazamos el conflicto y seguimos unos años más explorándonos, o nos copiamos de alguien y nos perdemos, digamos, en nuestra propia identidad. Esto es lo que decía él. Esta es una visión psicoanalítica y un poco determinista, y en años siguientes diferentes autores empezaron a reevaluar este concepto de identidad. Henry Tagfeld, por ejemplo, va a pensarse la identidad como una construcción social, no solamente individual, en donde nuestra identidad se construye en relación a un entorno con el que estamos relacionándonos constantemente y implica procesos cognitivos. ¿Cómo entiendo yo a esas personas con las que me estoy identificando y aquellos grupos con los que no me estoy identificando? Evaluativos, para poder entender en qué grado yo me siento adentro o no de una descripción de un grupo social. Y afectivos, es decir, qué tan conectado estoy yo emocionalmente con estos referentes con los que estoy generando una identificación. Otro autor muy importante de los estudios culturales que va a hablar de la identidad es Stuart Hall. Y yo personalmente creo que es una de las definiciones más complejas. Vamos a desarrollarla un poquito. Stuart Hall va a entender la identidad no desde un bloque de características determinadas, como lo que pensaba Erikson se resolvería y que uno acoplaría para su vida, sino como procesos de identificación. Entonces, yo tengo un referente idealizado. Luisa, ¿tienes un referente idealizado? ¿Nadie? El papá. Tal vez la hermana mayor que se fue a Francia, ¿cierto? Por ejemplo, Luisa tiene una hermana mayor que se fue a Francia y Luisa está planeando en los próximos meses irse a Francia también. Estas personas idealizadas que tenemos como referentes empiezan a construirse la base para que nosotros empecemos a incorporar cosas que queremos o no queremos ser. Podemos irnos mucho más lejos. Digamos que yo me siento identificado con Maluma. Es una estrella de reggaetón y a mí me encanta cómo canta el man, me parece que está re bueno, ese acentico paisa que tiene delicioso. Entonces yo voy a empezar a vestir como él, voy a empezar a tener ciertos manerismos, voy a rapear como él, y claramente nunca voy a llegar a ser Maluma. Pero en ese proceso de empezar a incorporar ciertos elementos que yo identifico en ese referente idealizado, empiezo a construir mi identidad. Esas son las cosas que va a decir Stuart Hall. También va a decir que es muy importante el elemento de la decisión. ¿Qué decido y qué no decido? ¿Qué soy yo? Y para poder decir qué decido, pues voy a tener que usar la narración. ¿Cómo me nombro yo a mí mismo? ¿Cierto? Si, por ejemplo, yo empiezo diciendo que soy Julio Guevara, que soy músico, ese primer elemento que yo elijo poner es un elemento referente de mi construcción identitaria. Podría empezar por otro lado, podría empezar a decir que soy docente, ¿cierto? Y eso ya significa algo totalmente distinto en la prioridad de los elementos, de los referentes que yo estoy usando para narrar mi propia identidad. Y esa narración también es muy importante entender que se da en el presente. Lo que yo diga hoy no va a ser lo mismo que yo diga en 2 meses. Esa narración vive en una temporalidad y es la forma en la que nosotros nos construimos. También va a decir que la identidad se da en puntos de sutura específicos, en puntos de unión. Unión entre el contexto en el que nos movemos, lo que dice el contexto que somos, esos referentes idealizados, y lo que nosotros decimos de nosotros mismos frente a esos contextos. En esa unión entre lo que será Maluma y lo que yo quiero copiar de Maluma, ¿cierto? En ese encuentro, en ese punto de unión, se empieza a construir la identidad en esos elementos. Con esta definición de Stuart Hall, en esta definición me va a sustentar para entender la identidad en el resto de la presentación. Siguiente. Y claramente hay que entender qué es eso de Silvio Rodríguez, ¿cierto? Silvio Rodríguez, cantautor cubano, fundador del movimiento de la Nueva Trova. La Nueva Trova nace de la trova tradicional cubana, que se genera a finales del siglo XIX,
durante la era colonial de Cuba. Este género se caracteriza por ser formato guitarra y voz, tiene progresiones cromáticas y de tonos enteros, y para aquellos que no entiendan qué significa eso, no importa, acuérdense, y ahorita lo vamos a retomar. Y tienen letras que describen la cotidianidad de lo que está viviendo la gente en ese momento. 3 características que va a tener la trova tradicional. Sin embargo, en 1959 estalla la Revolución Cubana y Cuba tiene su proceso de independencia. Y esta Revolución Cubana no va a partir de ideales de liberación de las revoluciones francesas y estadounidenses, como en la mayoría de los países latinoamericanos, sino ya va a partir de un pensamiento marxista-leninista y no sé cómo decir de Engels, bueno, y también de Engels. ¿Engelsiano será? No sé, nunca lo he escuchado. Va a partir de estos ideales. Y en este contexto van a pasar 3 cosas importantes para la formación del movimiento musical de la nueva trova. El primero es que va a haber una concepción distinta sobre la revolución. Antes de la revolución se cantaba con idealismo, se cantaba pensando en a dónde queremos llegar y cuál va a ser nuestra libertad con la revolución. Una vez dada la revolución, la cotidianidad va a cambiar. Ahora estamos viviendo esa revolución. ¿Y qué implicaciones tiene nuestra cotidianidad y cómo entendemos nuestro entorno? Segundo, va a haber un proceso de alfabetización en toda Cuba. Hoy Cuba es un país con un 0% de analfabetismo, y va a empezar con la revolución esa alfabetización, y eso va a cambiar por completo porque la educación de las personas que van a consumir música va a ser distinta, y por lo tanto van a empezar a esperar ¿sí?, una mayor complejidad, un mayor reto en los textos que consumen. Y por último, un replanteamiento de la educación musical. Se van a abrir escuelas musicales por toda Cuba y va a empezar a tener también un enfoque de músicas populares, no tan fuerte como las músicas académicas, pero ese enfoque de músicas populares va a ser crucial para la formación del movimiento de la nueva trova. La nueva trova se va a fundar con autores como Pablo Milanés, que en paz descanse, Silvio Rodríguez, Noel Nicola, etc. Y se va a caracterizar por un formato de guitarra y voz. Va a ser alusión a géneros tradicionales de Cuba, pero también va a empezar a generar fusiones con el rock y con el blues. Va a también usar esas progresiones cromáticas y de tonos enteros, pero también va a empezar a pensar nuevas coloraturas que ya se han desarrollado en otro movimiento que se llamó el feeling en Cuba. Y además de eso, también va a incluir letras sobre la cotidianidad. Nótese la referencia fuerte que hay a la trova tradicional. La apuesta de la nueva trova es una apuesta consciente de hacer un tributo a la trova tradicional, pero entendiendo el contexto renovado y los nuevos públicos a los que le están apuntando. Y ese es un elemento que a mí me generó, cuando lo leí, me llamó mucho la atención, porque Silvio mismo decía que quería buscar una identificación en esos nuevos jóvenes post-revolución para que entendieran todo este proceso que había pasado de una manera mucho más cercana a como ellos lo estaban viviendo. Siguiente. Y de ahí me surgió una pregunta un poco ñoña y muy personal sobre, bueno, ¿y qué pasa cuando, como digamos que yo nunca había pensado que Silvio Rodríguez se lo estaba pensando tan conscientemente hasta que lo leí? Yo pensé que él cantaba libremente lo que se le ocurría, sí, muy poético y sofisticadamente, pero simplemente lo que se le ocurría. No había pensado nunca que tenía la idea de generar una identificación con lo que estaba cantando. Y ahí me pregunté como, pero llevo escuchando a Silvio Rodríguez desde que nací, pero nací en los 90 en Bogotá, en un país bastante de derecha, extrañamente hasta el año pasado, en donde poco se consume. Esto es una estadística que por desgracia no pude conseguir para citar en la tesis oficialmente, pero Carlos Miñana, musicólogo importante, hizo una investigación en donde dijo que Colombia era uno de los países con menor consumo de música protesta en comparación al resto de Latinoamérica. En ese escenario tan alejado de la apuesta que se está pensando Silvio Rodríguez, ¿qué significa
significa para un oyente de Silvio Rodríguez estar escuchando esas letras? Además, ustedes escucharon un poco Silvio Rodríguez acá, supongo que han escuchado a Silvio Rodríguez antes, ¿se han dado cuenta que las letras de Silvio a veces son un poco difíciles de comprender? ¿A qué se refiere con esto de que cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un instrumento de carne con madera? Es raro, pero si él tiene la intención de crear, construir una identificación, y nosotros, fuera de la revolución, fuera de todos estos procesos cubanos, y además de hecho yo diría en procesos totalmente contrarios, escuchamos esto, ¿cómo repercute en nosotros? Esto fue lo que se me ocurrió y de ahí surgió esta pregunta de investigación. ¿De qué manera se forman puntos de sutura, identidad, Stuart Hall, entre la construcción identitaria de un seguidor de Silvio Rodríguez y la escucha de su música? Esta es la pregunta que va a regir esta investigación. Siguiente. Hagamos el proceso juicioso de leer nuestros objetivos generales específicos como una investigación de demanda. Objetivo general: comprender los puntos de sutura, gracias, que entretejen la construcción identitaria de un seguidor de Silvio Rodríguez al poner en diálogo la acción de la escucha, de escuchar su música, con los puntos de vista del investigador, las experiencias de vida, los textos y los contextos, para culminar en un producto artístico, todo ello como parte del proceso de investigación. Entonces, esto significa que yo quería entender cómo un seguidor de Silvio Rodríguez a lo largo de su vida había generado procesos de identificación con la música, y lo iba a triangular con la teoría, porque es importante, pero también con mi experiencia vital. Como yo también había tenido procesos de identificación a lo largo de mi vida a través de la escucha de Silvio Rodríguez. Y culmina en lo que ustedes vieron: un proceso artístico, la creación de una obra de teatro con música en vivo. Siguiente. Objetivos específicos: co-construir el relato de vida de un seguidor de Silvio Rodríguez en función de su experiencia como oyente de su música, con el fin de aproximar una comprensión a su construcción identitaria. ¿Qué significa esto? Significa que lo que iba a hacer yo, lo que planteé hacer, es construir un relato de vida, y en ese relato de vida empezar a ver esos puntos de encuentro. Un relato de vida con una perspectiva clara, pensándose en la escucha de Silvio Rodríguez. 2. Identificar los puntos de sutura que son significativos en el relato identitario de un seguidor de Silvio Rodríguez desde un análisis contextual, conceptual e intuitivo. Porque nunca podemos olvidar que el sujeto investigador es un sujeto con su propia subjetividad, con su propia visión, y por lo tanto siempre va a estar desobjetivando, se me fue la palabra que sí quería decir, la investigación, porque parte de su propia experiencia. Y por último, co-crear una obra escénico-musical a partir de los postulados de la investigación y sus conclusiones, que permita generar una experiencia pública reflexiva. Si logramos generar una experiencia pública reflexiva, ya me la contarán ustedes por interno. Chao, Nico. ¿Por qué co-crear? Porque esto no lo hice yo solo. Porque para empezar con solo la escritura, estuve de la mano de Julián Poveda. Porque para los arreglos tuve de la mano a Miguel y David, pero para el montaje tuve a todo el equipo que les nombré antes. Y es importante comprender la co-creación como un proceso. De hecho, todo debería ser co-creación, pero la co-creación como un proceso en donde diferentes saberes y diferentes personas se reúnen para llegar a un producto. Siguiente. El método, relatos de vida. ¿Qué son los relatos de vida? Los relatos de vida buscan hacer un estudio detallado sobre una persona y sus experiencias vitales por medio de la narración de esta. Es decir, que lo que yo hice fue hacerle preguntas a Carlos y escuchar su historia de vida, en relación siempre a su escucha de Silvio Rodríguez. Tiene un enfoque específico, es decir, que no busca generalizar. Yo no busco llegar con esta investigación a entender qué pasa con Silvio Rodríguez y la identidad de todos los oyentes o la mayoría de los oyentes. Busco entender los procesos específicos que vivió él como persona durante su vida y durante su seguimiento a Silvio Rodríguez. Muy importante es que un relato de vida nos permite tener una perspectiva del pasado, el presente y el futuro. En la narración, cuando nosotros contamos historias, ustedes se darán cuenta, saltamos todo el tiempo al pasado, al presente o al futuro, ¿cierto? Este elemento es muy importante porque nos da una perspectiva temporal de lo que está pasando y no hace preguntas puntuales sobre el presente. Sin embargo, hay que recordar que la narración de una persona nos va a contar la perspectiva en presente de esos tiempos.
y que lo que hoy es importante para mí puede no serlo mañana. Y lo que hoy a mí me genera identificación y lo voy a recordar, mañana puede ser totalmente irrelevante. Por ejemplo, en el 2012 yo le dije, yo soy chelista, claro que sí, y llevo estudiando chelo desde que tenía 12 años. Y hoy claramente jamás diría algo por el estilo. Siguiente. ¡Wow! Me salté una vez a las conclusiones. Devuélvete un segundo para contar algo antes de las conclusiones. Entonces, ¿qué pasó? Me reuní con Carlos y esto también fue como la obra que vimos ahorita, un poco a las carreras, porque yo había hecho un trabajo de estudio de campo y había conocido a una agrupación llamada La Tropa Cósmica Colombia, y ahí había conocido a una persona que me había dicho que sí me iba a hacer la entrevista en el 2019 antes de que comenzara la pandemia. Y la pandemia delató todo este asunto y me metí en otros proyectos, y cuando volví a hablar con esta persona me dijo, no puedo, tengo a mi hermano en la UCI. ¿Esto a qué me llevó? Me llevó a estresarme y escribirle a todo el mundo y hacer el oso con Luis Gabriel y decirle, no, ya no tiene sentido mi tesis, y así, muy dramáticamente. Pero una amiga mía, que lastimosamente no está aquí, Diana Corso, me contactó con Carlos, que fue muy amable, y tuvimos 2 entrevistas con él, una entrevista con su esposa, y de ahí sale este relato de vida que hoy no hay tiempo de contarles, pero que podrán encontrarlo en el repositorio, en el capítulo de discusión, Universidad Javeriana, Maestrías, Artes. Muy bien. Ahora sí, conclusiones. ¿Qué encontré? Recuerden que mi objetivo era encontrar esos puntos de sutura entre la escucha de Silvio Rodríguez y la construcción identitaria de Carlos. El primer punto de sutura surge en el primer encuentro de Carlos y la música de Silvio Rodríguez. Dicho encuentro se da en su adolescencia, en una reunión familiar, cuando un primo suyo decidió cantar Ojalá acompañado de una guitarra. Va a ser muy raro hablar de tu vida estando tú acá, pero bueno, me toca. Carlos ya sabía tocar guitarra para esa edad. Él había aprendido a tocar géneros típicos de la región, boleros, bambucos. ¿De qué región? Boyacá. De Boyacá. Boleros, bambucos, etc. Pero cuando escuchó por primera vez a Silvio Rodríguez, se sintió totalmente atraído por esa guitarra que sonaba tan distinta a las guitarras que le había escuchado antes. Este encuentro totalmente afectivo, pero que genera una decisión en él de empezar a tocar esta música, es ahí donde se encuentra el primer punto de sutura. Además, voy a agregarle 2 niveles a esto. El primero, Berger y Luhmann también hablan de los procesos de identificación y hablan de un proceso de socialización primaria. En ese proceso de socialización primaria, ellos identifican la familia como ese factor importante que le va a enseñar al sujeto, a la sujeta, a empezar a incorporar esos primeros referentes que le dan una perspectiva sobre quiénes son y cómo deben actuar, ¿cierto? Entender que mi mamá es la que da las reglas. Ese primer proceso es el proceso de socialización primaria. El hecho de que Carlos haya tenido un proceso en donde muchos de sus familiares fueran músicos, tocaran guitarra popular de la región, ya le había generado un proceso de identificación a él con la guitarra. Y además de eso, en Boyacá, ustedes sabrán, supongo que mucha música la han escuchado, las cuerdas pulsadas son un elemento importante e identitario de la música cundiboyacense. Y esto se retoma a muchos tiempos atrás, que tampoco les contaré hoy, una vez más, repositorio de la Universidad Javeriana. Pero entonces ahí tenemos varios procesos de identificación. Ya la familia se iba a identificar con una región y ese símbolo que es para Cundinamarca y sobre todo en este caso Boyacá, las cuerdas pulsadas. Y Carlos dentro de su familia iba a identificar las cuerdas pulsadas como un elemento que lo unía a él a los demás miembros de su familia. Por lo tanto, era fácil llegar a la idea de que esa identificación con la guitarra le generaba una conexión emocional con Silvio Rodríguez. Siguiente. El segundo punto de sutura parte de la curiosidad de Carlos por comprender las canciones de Silvio Rodríguez, es que es complicado, y que lo lleva a comenzar el largo trabajo de desarrollar las habilidades cognitivas del pensamiento crítico. Qué lástima que se tuvo que ir. Pande, me hubiera gustado verle la cara en este momento. Del pensamiento crítico, interpretación, análisis, evaluación, inferencias, explicación, autorregulación. El pensamiento crítico que nos permite tomar decisiones conscientes sobre lo que queremos y lo que no queremos. Nos permite evaluar si un discurso está bien o no está bien sustentado, si se compagina con otros discursos, etcétera, etcétera, etcétera. Este segundo punto de sutura va a ser muy importante porque aquí ya hay una decisión activa.
como habíamos dicho antes, una decisión de meterse más en este mundo. Y además, Carlos va a llegar a la conclusión, como se dijo en la obra, como lo dijeron por acá en la obra, de que la universidad, de que el colegio en verdad no le estaba enseñando pensamiento crítico. Y lo va a aprender con Silvio. Y va a empezar a meterse y a estudiar más temas a través de seguir escuchando a Silvio Rodríguez. Este va a ser un segundo punto de sutura súper importante que incluso va a mantener hasta hoy en día. Siguiente. El tercer punto de sutura lo propongo desde la incorporación de dos valores, el altruismo y la coherencia. Ambos valores aparecen en canciones de Silvio por Quien Merece Amor, que ya la escuchamos, el Ara está pariendo un corazón, que ya la escuchamos, o el Necio, que ya la escuchamos. Wow, no me he dado cuenta que había puesto esos tres ejemplos que estaban en la obra. De igual manera, ambos valores se convierten para Carlos en características esenciales de Silvio y de Cuba, teniendo como referente el apoyo de la isla en los procesos sociales de Nicaragua. Y aquí pongo Nicaragua específicamente. Ustedes pueden coger un historial de todo lo que Cuba que pregona una solidaridad latinoamericana, pero que también la efectúa. Para los años 80, Cuba invirtió no solamente recursos a Nicaragua, sino también gracias a El Salvador, invirtiendo muchos millones de dólares a lo largo de más de una década. Incluso mandó a Europa médicos cuando tuvimos toda esta crisis del COVID, no sé si se acuerdan. Entonces, digamos que Cuba ha mostrado ser coherente con ese discurso de entrega por otros países latinoamericanos, y a Carlos eso le va a parecer sustancial e importante. Porque no solamente tienen un pensamiento altruista, sino que deben ser coherentes con eso que pregonan. Y esto lo va a demostrar Carlos enfocando su vida laboral al trabajo por las comunidades. Porque si tú escuchas a Silvio y pregonas a Silvio, claro que tienes que ser coherente con lo que dice Silvio. Y si Silvio dice esto, pues yo también tengo que serlo. Ese va a ser un tercer punto de sutura que se va a prolongar a lo largo de su vida laboral, pero que también va a influenciar su incorporación a la Tropa Cósmica, agrupación de fans de seguidores de Silvio Rodríguez, que hacen eventos, al igual que Silvio, de conciertos para recaudar ciertos fondos o recursos para donar a poblaciones vulnerables, y luego va a fundar Alas de Colibrí, su propio proyecto que tiene el mismo enfoque. Siguiente. El cuarto y último punto de sutura radica en su matrimonio, relación amorosa que juega un papel importante en su relato de vida y con la cual pudo interactuar en persona con Silvio Rodríguez en 4 ocasiones. Es una gran historia. Discusión, repositorio, Facultad de Artes, Universidad Javeriana. Pero en resumidas cuentas, Carlos e Ingrid trabajaban juntos y empiezan a compartir la escucha de Silvio Rodríguez. Carlos empieza a mostrarle la música a Ingrid, y Ingrid ya le encantaba la música, empieza a meterse en este mundo de Silvio, y de pronto llegan estos momentos románticos en los que uno ya no puede pensar sino en la otra persona, y te levantas a las 2 de la mañana, a las 6 menos 10, y piensas en una canción como, no sé, Tu Imagen, y decides dedicarla. Y en lo que yo pude ver, no solamente en las historias que me contaron, sino en haber compartido un poco con su familia, Silvio se convierte en una base fundamental en los ejercicios de pareja, en los ejercicios familiares. Escuchan a Silvio con sus hijos, le muestran, les enseñan a entender Silvio Rodríguez. Este va a ser ese cuarto punto de sutura que incorporó Carlos en su construcción identitaria a través de escuchar a lo largo de su vida la música de Silvio Rodríguez Domínguez. Siguiente. Ok. Aquí quiero aclarar que hay un concepto que decidí no incorporar, aunque lo nombro, y es el de seguidor o fanático. Seguidor, fan o fanático tiene todo también una ruta de investigación. Y si bien es importante reconocer, según ciertas definiciones, a Carlos como un seguidor, y que eso puede tener ciertas implicaciones a la hora de abordar la investigación del proceso identitario, esta investigación no alcanzaba a abarcar este concepto como un factor más de variable para entender el proceso. Sin embargo, es probable que ese sea mi próximo objetivo investigativo, entonces es uno, digamos, de los puntos que se quedan por fuera en este trabajo.
Pero además, como lo nombré, este fue un proceso de investigación-creación. Y como proceso de investigación-creación, pues va a tener también unas características diferentes. La investigación-creación es un proceso en donde se investiga y a través de esa investigación se logra un producto. Si bien toda creación artística requiere una investigación, el proceso de investigación-creación se caracteriza por volver a esas estructuras metodológicas que las ciencias usan y que nosotros a veces en la creación artística no sistematizamos y no estructuramos nuestros procesos investigativos. El proceso de investigación-creación tiene que hacer esa estructuración. Y para el proceso de investigación-creación pues usaron dos elementos. Uno, la construcción de un monólogo, que es un poema en el que en primera persona un hablante emite un discurso frente a un interlocutor presente, ausente o imaginario, ante el que se revela progresivamente su personalidad y sus propósitos en ciertas circunstancias espaciales temporales más o menos aludidas. Y aunque tuvimos dos actores, no sé si lo notaron, pero eran el mismo personaje en momentos diferentes. Entonces, esta fue la construcción del monólogo, se basó en la historia de Carlos, pero claramente muy tergiversada para también darle pues, la posibilidad a la creación de explorar estos personajes. Carlos tiene una guitarra firmada por Silvio Rodríguez, aquí, en persona. Carlos se crió en Duitama, Chiquinquirá, lo siento, es que tuve ese error toda la investigación, Chiquinquirá, Boyacá. Carlos trabajó en un banco y hacía intercambios, recibía agradecimientos en forma de comida con los pequeños campesinos a los que apoyaba. Bueno, suena tu imagen en el encuentro entre Carlos y, bueno, entre este sujeto joven y la persona con la que estuvo. La incorporación de cierta historia de amor viene más de mi vida personal, pero una vez más, repositorio, Universidad Javeriana, etc. Siguiente. Y los arreglos musicales. Ahí debería una cita de Rubén López Cano, pero los arreglos musicales se entienden como la incorporación de materiales sobre una pieza o canción de otro compositor con el fin de hacer nuevas exploraciones creativas. Esta es una definición de Rubén López Cano. Y claramente ustedes vieron, tuvimos 3 arreglos musicales en 3 géneros distintos que no son nueva trova. Y con esto finalizamos. ¿Por qué? Entonces, siguiente. Rock argentino. El rock argentino surge en los años 60 con la nueva ola y el beat. Sin embargo, otro alterno va a empezar a impulsarse, no tan a nivel comercial como la nueva ola y el beat, sino un poco más underground, un poco más en sectores más reducidos a un público mucho más específico. En los años 70 las disqueras independientes empiezan a invertir en esas bandas, de ahí va a salir Sui Generis, por ejemplo. Sin embargo, se siguen manteniendo en un sector específico. No se masifican estos procesos de grabación y comercialización del rock argentino. En 1976 llega la dictadura de Videla, y con la dictadura de Videla un montón de censuras a todos aquellos exponentes que vayan en contra de pensamientos conservadores y del partido que está electo. Si bien el rock no era activamente político hasta entonces, sí era música que se rebelaba un poco en contra del sistema y fue censurada violentamente en la dictadura de Videla. Y luego en los años 80, Guerra de las Malvinas, que he descubierto es un momento de verdad aún muy importante para los argentinos del día de hoy, en donde Inglaterra les quita las Malvinas a los argentinos y ellos deciden prohibir el inglés. Claramente también en su música. ¿Qué hacen las disqueras si tienen que vender rock, pero ya no tienen rock en inglés? Ahí es donde el rock argentino va a coger la fuerza que tiene hoy en día. Y va a mantener su discurso de protesta. Pero a diferencia de la nueva trova, no va a avalar los procesos revolucionarios, sino va a abogar por la democracia, porque el proceso que ellos vivieron fue un proceso de dictadura militar bastante fuerte. Por estos paralelos entre el rock argentino, que es un género bastante importante para Latinoamérica, y la nueva trova, y en parte porque yo los escuchaba a tiempo por alguna razón, decidimos hacer este primer arreglo en rock argentino. Siguiente. La canción fue
por quien merece amor. Y los elementos que se incorporaron fue un uso de guitarra eléctrica, resaltada al inicio y al final, con delay, muy al estilo de Cerati, y una línea melódica inspirada en esas canciones específicas. Se reemplaza la base rítmica de la batería por una base más rock. Siguiente. La carranga. La carranga. Pues la carranga es un género boyacense, ya de por sí ya tenía muchos puntos para la investigación, porque Carlos se había criado en Boyacá, pero además la carranga es una música fusión que mezcla músicas tradicionales del sector con músicas citadinas, que tiene un gran peso en las cuerdas pulsadas y que busca generar una identidad del campo cundiboyacense por medio de la cotidianidad. Y con todas estas características que son tan parecidas a la nueva trova, pues no se pudo sino elegir este género para cierta historia de amor. También se eligió cierta historia de amor, no solamente porque el patrón rítmico melódico que la acompaña se prestaba para hacer el arreglo de carranga, sino porque hablar de violencia de género es algo que empieza a ser importante hoy en día, muy por la periferia en la carranga actual. Está chévere chequeárselo. Siguiente. Y aquí los elementos básicos que se implementaron pues fue el ritmo base del tiple y el ritmo base de la guacharaca, y de ahí partieron las demás modificaciones para llegar a generar el arreglo de cierta historia de amor. Siguiente. El folk rock. El folk rock es un género estadounidense que sirvió de inspiración para Silvio Rodríguez para la fundación de la nueva trova. Exponentes como Johnny Cash, como Bob Dylan, van a volver un poco a las raíces de lo que ellos consideraban que era folclórico en Estados Unidos, principalmente el country y el blues, y van a tener un discurso bastante fuerte, porque surge en los años 60 en la guerra de Vietnam y en la lucha de los derechos afroamericanos. Va a tener un discurso bastante fuerte en un rechazo a la burguesía, a la demolición de esa vieja América conservadora y guerrerista y racista. Y va a buscar un discurso democrático sin exclusiones, un discurso que se acercaría mucho a lo que pregona Silvio Rodríguez, y también busca generar un proceso de identificación con traer músicas anteriores, razón por la cual este es el género que se va a elegir para tu imagen. Siguiente. Y que se va a incorporar un cajón peruano que acentúa los tiempos fuertes y un shaker que marca la subdivisión de corchea. Esto inspirado en el uso de sus instrumentos en The Civil Wars, y se busca además, porque la apuesta un poco del folk rock que ha ido cambiando es volver al acústico, por eso se busca el cajón peruano y se buscan esos instrumentos, no como la batería, digamos, por ejemplo. El piano, haciendo alusión también al folk rock actual, se concibe de acordes abiertos, llevando la mano derecha a la tónica y la izquierda a la tercera y la novena al acorde. Iba a pedir ejemplo de eso, pero ya está tarde, entonces se los dejo para después. Generando una rearmonización de la canción desde esas armonías que explora el folk rock actual. Las cuerdas frotadas generan una sensación de crescendo constante, también en referencia a las canciones de Civil Wars, incrementando la figuración rítmica a medida que va avanzando la canción, incorporando también el uso de trémolos para puntos cadenciales, etcétera. Y me encantaría decirles que tengo un excelente final, un punchline para este trabajo, pero no, aquí concluye. Muchísimas gracias por haber estado.